Buenas, buenas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a todos los que están llegando, los que están ahí en la espera. Hola Lu. ¿Cómo les va? Hola, bienvenida, señora Hola. Claudia, Hola. bienvenida. Hola, Rafi, Hola Lu. hola. ¿Cómo les va? Bueno, qué lindo verlas a todas por acá. Estaba haciendo un ratito de tiempo para que se vayan uniendo a la charla de hoy. Bienvenidas a todas. Gracias por venir, como digo siempre. Lo hicimos un ratito más tempranito para los que están en otro lado, que es muy tarde, en otros países. Eh, Aquí es tarde. sí, allá en España es mucho más tarde. Así que bueno, pensando también en todos ellos que siempre están y nos acompañan a pesar del horario y bueno, solo un poquito más temprano para que se acuesten un ratito más temprano también. ¿Sí? Así que bueno, gracias por venir. Eh, Me van a ver por ahí que miro la pantalla porque voy admitiendo, ¿sí? A las personas que van llegando. Ahí les Vale, estaba yo te voy compartiendo. escuchando y me quito un Hola, toquecito Sandy. acá. Venga, Sí, ¿cómo no? Claro que yo sí. te escucho. Me voy a traer algo para tomar mientras. Vaya, tranquila, no se haga problema. Es para compartir, es una charla tranquila, relajada, ¿sí? Siéntanse como en casa y bueno, vamos a compartir todos un momento de aprendizaje, de conocimiento, ¿sí? Dentro de lo que uno puede, sea mucho, sea poco, es un aporte para que ustedes puedan, de alguna manera, utilizar a lo mejor esta información para el uso personal, para como una herramienta, ¿sí? Y bueno, ya es la segunda parte, la primera parte está disponible en nuestro grupo de Puente Integral Emocional que compartimos con mi compañero Javi, ¿sí? En Facebook y también en YouTube, en nuestro canal también de YouTube, en Puente Integral Emocional, van a encontrar la primera parte de esta charla. Hay un taller también gratuito para que lo puedan aprovechar como que quiera, con esto de por qué se repiten las cosas, bien, que el lenguaje no es inocente. Entonces, es un regalo que a veces con Javi nos proponemos hacer para todas las personas que nos siguen, que nos acompañan, sean en nuestras formaciones, en nuestros cursos, talleres, ¿sí? Y a veces, por supuesto, también les brindamos algo gratuito para devolver un poco también todo lo que nos dan a nosotros en manera de gratitud. Así que, bueno, somos Puente Integral Emocional con Javier Repeto, la mayoría seguramente los conocen, ¿sí? Hola Juana Hermosa, gracias por venir, gracias, gracias. Como les decía, somos Puente Integral Emocional, yo vivo en Rosario, Argentina, mi compañero en La Plata, Buenos Aires, ¿sí? También en Argentina. Y bueno, nos hemos encontrado en el camino justamente para, de alguna manera, integrar nuestros conocimientos y ponerlos al servicio, ¿sí? Al servicio de cada persona que llega a nosotros y cada uno desde el fuerte que tiene, desde lo que ha estudiado, desde lo que ha aprendido, vamos acompañando a las mismas personas, ¿sí? En común a sanar mucho más rápido, desde las constelaciones familiares, desde biodescodificación, de mi parte, ¿sí? Coaching transpersonal, son mis fuertes. Bueno, Javi es el constelador familiar. Y bueno, de esa forma nosotros acompañamos a nuestras consultas intercambiando estas miradas y acompañando justamente a la persona a sanar. Eh, Me dedico mucho a todo lo que es desprogramación gestacional, ¿sí? Nosotros en este momento estamos dando un curso que algunos ya lo hicieron, hay alumnas acá que ya lo han hecho, algunas los están comenzando, estamos a mitad de curso, ¿sí? Que justamente, ¿no? Se llama esto, desprogramación gestacional sistémica, en donde nosotros trabajamos con la desprogramación tanto nuestra, para comenzar a sanar las mamás, ¿sí? Nosotras, y después poder desprogramar a nuestros hijos, ¿sí?
Somos programas, lo hemos aprendido, sabemos que venimos de una información, la primera parte de la charla se trató un poco de eso, ¿no? Todo lo que hemos heredado de mamá en la etapa del proyecto sentido. El proyecto sentido sabemos que es el, el tiempo, ¿sí? En donde uno recibe esta programación que va desde los primeros 9 meses antes del embarazo, los 9 meses de gestación, 8, 7, los que fueran, ¿sí? Y los primeros 3 años de vida más marcadamente. Todo ese proyecto de vida que hemos recibido de mamá en ese periodo de tiempo, nosotros hemos tomado como propio sus emociones, su sentir, ¿sí? Todo lo que ella vivió en ese periodo de embarazo, gestación y los primeros 3 años de vida. ¿Por qué es tan importante esto? Nosotros estamos ligados justamente a mamá, ¿sí? A través de en su momento a través de su cordón umbilical y después a través del pecho, ¿bien? Y vamos absorbiendo absolutamente todo lo que le pasa a mamá, su felicidad, su preocupación, su angustia quizás, sus heridas, y lo vamos tomando inconscientemente como propio. Lo mismo sucede con nosotras con respecto a nuestros hijos, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Lo importante es que destaquemos desde el comienzo que no tenemos que sentir ningún tipo de culpa, ¿sí? No se trata de tener culpas. ¿Por qué? Porque las emociones van y vienen y porque nosotros no podemos controlar las emociones. Las emociones necesitan ser expresadas, ¿bien? Entonces, todo lo que vaya ocurrido, mamá no lo pudo ocultar. Quizás alguna vez se haya callado alguna emoción, no haya llorado o haya tratado de ser fuerte, pero nosotros percibimos absolutamente todo, ¿sí? Como también nuestros hijos. Dicho esto, lo que podemos decir es que nuestros hijos también han percibido durante esa etapa gestacional todos nuestros movimientos emocionales, ¿sí? ¿Y qué es lo que van a percibir? Si nosotras estamos felices, si tenemos algún conflicto económico, no por lo económico en sí, sino la preocupación, ¿sí? Que genera en una mamá esto, el querer o no querer ser mamá, los rechazos quizás que hemos sentido en algún momento, si mamá se sintió rechazada. Si nosotras, en este caso, que vamos a mirarlo desde el lado de mamás, hemos sentido un rechazo hacia la noticia, ¿sí? La llegada de un bebé, quizás el bebé llegó en un momento que no lo esperaba, quizás no estaba en una situación económica eh, que me lleve a mí a pensar que iba a estar todo bien, quizás hubo un duelo, ¿sí? Quizás en esa etapa falleció alguna persona muy querida, muy cercana. Entonces, claro, mamá embarazada, sintiendo todo eso, ¿sí? Eh, Podemos sentir esto de que hay una angustia. En consulta vemos mucho esto de que las personas nos dicen estoy angustiada y no sé por qué, y es una tristeza que me persigue y que es todo el tiempo. Entonces, cuando indagamos, ¿sí? Sobre esa persona, desde cuándo, y te contesta esto, ¿no? Es desde que tengo uso de razón. Entonces, estas emociones endógenas que se llaman, ¿sí? Tienen que ver con un programa, no es de la persona, no es de nosotros, no es de nuestros hijos, cuando ellos sienten que desde que tienen uso de razón tienen una tristeza muy marcada. ¿Bien? Entonces ahí obviamente el primer lugar donde vamos a ir a buscar es en este proyecto sentido, en estas etapas gestacionales, donde vamos a ir a buscar toda la emocionalidad de mamá, cómo era la relación con papá, cuál era el ambiente emocional, cómo se vivía, si alguien de la familia rechazó ese embarazo, si papá no aceptó o si mamá era la que no aceptaba el embarazo. O sea, infinidades de cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de desprogramar. ¿Sí? Bien,
¿Cómo desprogramamos a los hijos? ¿Qué vamos a notar en nuestros hijos para poder sentir que hay que desprogramarlos, ¿no? Conflictos que tengan que ver. Acceso, Adriana. Bienvenidas a todas las que fueron llegando, que no las saludé. Hola a todas. Bien. Entonces, volviendo a lo que decíamos, ¿qué es lo que vamos a desprogramar? Síntomas, enfermedades, diagnósticos, conductas, ¿sí? Todo lo que a mí me dé a pensar de que quizás mi hijo, ¿sí? Está teniendo un conflicto, obviamente, ¿no? Que quizás no sea solo un resfrío, que quizás no sea solo un dolor de garganta, quizás no sea, sino situaciones recurrentes, ejemplo, muchas neumonías, ¿sí? Muchas bronquitis, mucho asma, muchas gastritis o muchas diarreas. O sea, ¿qué me está queriendo mostrar toda esa situación? ¿Sí? Como nuestros hijos son espejos, los hijos no enferman, los niños no enferman. Y ustedes me van a decir como Lu, no puede ser. O sea, ¿para qué está el pediatra? ¿Por qué los chicos a veces están enfermos? Sí, enferman, pero para mostrarnos nuestras emociones en realidad. ¿Sí? O sea, ellos son las esponjas que fuimos en su momento nosotros de mamá y papá. ¿Bien? Entonces, todos los conflictos no sanados, no trabajados desde la parte de los adultos, se van a ver reflejados en nuestros hijos. ¿Mm? Entonces, lo que no se sana tiende a repetirse, ¿sí? Entonces, ver a nuestros hijos en alguna situación también conductual, ¿sí? Porque a veces en el colegio nos llaman y nos dicen, ¿no? Tu hijo o está disperso, o no conecta, o le pasa, tiene alguna conducta, ¿no? O sufre bullying, o genera conflicto. Bueno, ¿qué pasa con la conducta? ¿Qué es lo que está viviendo ese niño, ¿sí? Para tener una conducta tal. Entonces, si yo tengo un diagnóstico de mi hijo, ¿quiénes van a trabajar? ¿Pueden trabajar los niños? No. Los terapeutas no podemos trabajar con los niños, sí podemos trabajar con papá y mamá. Vamos a necesitar un poquito más de mamá que de papá, ¿sí? Porque hasta los 3 años con mamá, hasta los 7 ahí más o menos vamos percibiendo el mundo a través de lo que siente papá, pero siempre a través de mamá. Y de los 7 a los 14 ya ahí vamos a tener una conexión directa con papá, ¿sí? Pura y exclusivamente lo que siente papá lo voy a percibir sin tener que percibirlo a través de la mirada de mamá. ¿Por qué? Porque empiezo a no necesitar tanto de mamá como antes, porque empiezo a ser más independiente, porque ya mamá no necesita ayudarme a cambiarme o a bañarme o a comer, ¿sí? Ya puedo hacer muchas cosas solito como niño, ¿no? Entonces empiezo a mirarlo a papá. ¿Bien? Entonces, trabajaremos con mamá para justamente empezar a indagar qué es lo que sucede, obviamente, de acuerdo al diagnóstico o de acuerdo a lo que le pasa a mi hijo, ¿sí? Voy a empezar a indagar ahí en el ambiente emocional, qué sucedió en la etapa gestacional, ¿sí? Para entender de dónde viene, qué es lo que me está mostrando como espejo mi hijo. ¿Bien? Vamos hasta acá. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? ¿Vamos bien? Están todas con las camaritas, o la mayoría con las camaritas apagadas y no las veo. Pero no sé si cualquier cosa me levantan la mano, ¿sí? Ok. Bien. Voy admitiendo a quienes van llegando. Gracias por venir, las que van sumándose. Ok. ¿Por qué es tan importante trabajar el proyecto sentido? Muy importante porque tomamos conciencia, ¿sí? Porque es inconsciente, se hace consciente y se libera una información de la cual
estamos atados de alguna forma o con una fidelidad en ese sentir, ¿sí? Entonces, al hacerlo consciente, eso tiene que desaparecer. ¿Bien? Ya el inconsciente no necesita mandar más información porque ya hemos descubierto de dónde viene. ¿Sí? Bien. Voy a silenciar un poquitito acá. Ahí va. Bien. Entonces, dijimos que trabajamos con mamá o con papá en su momento si lo necesitáramos, ¿sí? Si fuese necesario, y comenzamos en la búsqueda de todo lo ocurrido para desprogramar a nuestro hijo. Muchas formas de desprogramar, ¿sí? Muchas formas de desprogramar. Por lo general, cuando son muy pequeños, se utiliza la hipnopedia. ¿Por qué? Porque es un mensaje que va automáticamente al subconsciente del niño mientras duerme. Por eso se llama hipnopedia, ¿sí? ¿Dónde qué vamos a decir con eso? Bueno, liberarlo de lo que hemos hecho consciente en la consulta, ¿sí? Cuando nosotros ya sabemos por qué mi hijo me muestra tal o cual cosa, necesito hacer un trabajo de hipnopedia para poder liberarlo. Hablarle cuando duerme, durante varias noches, para que esa información vaya directo a su inconsciente y entienda que no tiene que mostrarme más nada, de lo cual yo estoy ocupándome de sanar. Ahora, es importantísimo liberar a nuestros hijos, pero el más importante aún es sanarnos como mamás. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener que vivir cada cosita que nos muestran nuestros hijos, ¿sí? Vamos a tener que vivir desprogramándolos desde un lugar puntual, ¿no? En cambio, si nosotras empezamos a sanar nuestro propio proyecto sentido, vamos a dejar de transmitir de generación en generación ciertos patrones, ciertas creencias limitantes, ¿sí? Todo esto que se va trasladando de generación en generación y que obviamente es inconsciente, por lo tanto lo tomamos ahí dentro de nuestro inconsciente colectivo como propio. Bien, entonces vamos a hacer un repaso. ¿Qué también podemos desprogramar en nuestros hijos, además de síntomas, enfermedades, conflictos, conductas? También podemos desprogramar esto de la palabra. La palabra de mamá es una herramienta, ¿sí? Que se puede utilizar para bien y a veces para no tan bien. ¿Qué quiere decir esto? Eh, todo lo que dice mamá, el niño lo cree. Y si no, vamos a recordar en nuestra etapa de la niñez, ¿sí? Cuando hemos sido pequeños o pequeñas, y nos hemos caído, nos hemos tropezado o hemos aprendido a andar en bicicleta o imagínense la situación, nos caemos, nos lastimamos y mamá viene y nos dice, sana, sana, bueno, acá en Argentina decimos así, si no sana hoy, sana mañana, ya no duele, ya pasó, y nos frota un poquito ahí donde nos lastimamos y automáticamente, ¿qué sucede? Dejamos de llorar. Es mágica la palabra de mamá, ¿sí? Entonces, miremos si lo hacemos con nuestros hijos. Si alguna vez hemos hecho eso, bueno, ya está, ya pasó, no duele más, no duele más. Y increíblemente, el niño, obviamente, le duele, no es que no, ¿sí? Pero le cree a mamá. Por lo tanto, cuando nuestros hijos comienzan a crecer, ya pasando los 3, 4 años, ya más grandecitos, ¿sí? La palabra mamá es muy importante para formar justamente su creencia acerca de las cosas. Y podemos tener programas positivos o podemos transmitir programas negativos, ¿sí? Les voy a dar algunos ejemplos. Las frases positivas, justamente, ¿no? Este sana, sana, o este te amo, va a estar todo bien, o confío en vos, vas a poder lograr algo. Si es un examen en el colegio, si es, no sé,
algo que el chico o la niña tenga que hacer, una actividad, un deporte, confío que lo vas a hacer bien, ¿no? Frases positivas. Y después tenemos las negativas también, ¿no? Esto cuando estamos en un proceso de enojo, quizás por muchas situaciones que nos pasan en la vida cotidiana, en lo personal, y a veces cuando los chicos están un poquito intensos, ¿sí? O nosotros estamos con poca paciencia, ¿bien? Podemos llegar a decir, me quitas el tiempo, ¿sí? O con ese carácter no te va a querer nadie. ¿Mm? Quizás alguna vez mamá enojada nos ha dicho alguna cuestión así, ¿sí? O seguir comiendo dulces que se te van a caer todos los dientes de tanto dulce que comes. O que te van a salir gusanos en la panza, y ese tipo de cosas. ¿Bien? A veces son los ejemplos un poco conocidos, otros no tanto, pero todo lo que dice mamá uno lo cree. ¿Bien? Y eso va construyendo, ¿sí? Una forma de ver el mundo, con creencias, justamente, y a veces condicionan a nuestros hijos, ¿sí? Lucila, Claro, adelante, Rafa. mm, Sí, a veces algo en positivo también puede ser perjudicial. O también, sea, algo que te comento, porque yo personalmente, a mí mi mamá siempre me decía, mi niña es muy buena, mi niña es muy buena, mi niña es muy buena. Me programó con el buenismo y a mí eso muchas veces yo siento que me ha condicionado. claro, No sé si perjudicado, pero condicionado sí. entiendo, claro, ¿por qué? Porque yo no puedo no ser buena, Exacto, o no puedo infringir de alguna manera una norma o una forma de ser, o sea, no puedo ser yo, porque siempre ante mamá me tengo que mostrar buena. buena, Exacto. Esto es una invitación justamente, ¿no? Esto que nos comparte Rafi. ¿Por qué? Es una invitación para que nosotros empecemos a ver qué tipo de lenguaje estamos utilizando para con nuestros hijos. Que no sean condicionantes, ¿sí? Más allá del mensaje positivo. Eh, Esto de confío en vos, le podría agregar, si sale mal no pasa nada. exacto, Confío que la próxima será mejor. Confío que va a ser un aprendizaje, ¿no? Confío que si no fue en este momento es porque no tenía que ser, o si salió mal es para aprender algo diferente, hacerlo en la próxima, otra oportunidad de hacerlo bien, ¿sí? O sea, prestar atención en estas cuestiones, ¿por qué? Porque los hijos, justamente, como hemos hecho nosotros, nos han marcado de alguna manera estas frases, ¿sí? Para bien o para mal, y que después cuando empezamos a ser adultos podemos, esto que puede decirnos Rafa, ¿no? Podemos discernir qué fue lo que nos sirvió y qué fue lo que nos condicionó de mamá o de papá en su momento, ¿sí? Entonces, justamente no se trata de repetir o reparar, porque siempre decimos, ¿no? Con Javier, repetir si es algo positivo, bienvenido. Si repetimos la misma historia cuando mamá o papá no han sido felices y repetimos, ¿sí? Obviamente hay una fidelidad inconsciente con ellos. Si reparamos, ¿qué sucede? Detrás de esa reparación, que decimos, bueno, hago todo lo opuesto, yo no quiero ser como mamá, voy a ser una mamá totalmente diferente, voy a hacer lo opuesto a mi mamá, hay un juicio detrás de eso, ¿sí? Entonces, si hay un juicio, tampoco estoy siendo yo. ¿Qué hay en mí? Un enojo hacia como yo hubiese querido que fuese mamá. Hay una exigencia detrás de eso, ¿sí? De que mis hijos no vivan lo que yo viví. Entonces me voy al extremo y reparo a mamá desde esos lugares, ¿no? Pero la estoy reparando a través de un juicio. Por lo tanto, tampoco soy yo.
estoy tomando un modelo de mamá para hacer todo lo opuesto. ¿Y nos va bien cuando hemos querido hacer eso? ¿O la vida nos ha puesto de cara a tener que vivir situaciones similares a las que vivió mamá, o a entender la mamá desde un lugar que no estuvo bueno? ¿Sí? Porque todos hacemos lo que podemos, con lo que tenemos, con lo que aprendimos. ¿Sí? Hola Lu, Hola, Anaí, ¿cómo estás? ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué? Con lo que decís recién me pasa de lo mismo. Em, Como que repito patrones de mi mamá, o sea, mi mamá se separó de mi papá, em, yo me vino a vivir al pueblo de mi abuela. Se silenció, corazón. A ver, habilítate el mic. ¿Nos escuchás? Ahí va. Sí, Ahí está. ahora sí. Y me vine a vivir al pueblo o sea, mi mamá me trajo porque se separó de su papá al pueblo de mi abuela materna, hasta los 8 años viví, y volvimos a Capital, digamos, con mi mamá. Ella es mamá soltera, trabajó siempre, un poco ausente, o sea, muy ausente, digamos. Y me pasa lo mismo con mi hija ahora. Yo me separé del papá de ella, me vine con ella al mismo pueblo de mi abuela materna, este, cuando ella tenía 3 años. Ahora ya estamos en este pueblo, seguimos en el pueblo este, y mi hija ya va a cumplir 7 años. Y es como que yo veo que repito la misma historia de mi mamá. Ahí está. Te silenciaste, pero a O ver, sea, si querías decir algo más. Bueno, hay claro, algo es ahí como que también, en eso de volver a ese lugar. Hay una de una fidelidad manera muy buena. inconsciente, yo Ujú. de una manera inconsciente se repitió y yo me di cuenta, digamos, hace no mucho te digo, y me Sí, puse a ver las cosas y digo, ¿por qué a mí, por qué yo repito lo mismo, digamos? bien. Bueno, Es porque como que repito la misma justamente historia, ¿no? hay una herida, ¿sí? Hay heridas que nosotros traemos, que a lo mejor lo hemos vivido a esto de que mamá no estuvo porque tuvo que trabajar, lo hemos vivido como un abandono, ¿sí? Es una de las 5 heridas de las que casi todo el mundo trae. Si no tienen las 5, tienen 3 o 4, pero que están en cada uno de Ujú. nosotros, ¿sí? Entonces, esta herida de abandono que obviamente en su momento vos sentiste con respecto a mamá. ¿Por qué? Porque nos ha sucedido esto de tener que trabajar para sobrevivir, ¿no es cierto? Claro, Es un medio de supervivencia. Por lo tanto, el niño no ujú, entiende que mamá está trabajando. Lo entiende el adulto, lo sí, entiende el adolescente, quizás cuando empieza a percibir que, bueno, que justamente para pagar ciertas cosas o para tener ciertas otras, mamá y papá tienen que trabajar. Entonces, el niño siente un abandono emocional. ¿Por qué? Porque no entiende que mamá está trabajando. Para el niño no es tan importante las zapatillas, esto, lo otro, sí el acompañamiento de mamá y papá. Queda la herida guardada en cada uno de nosotros, ¿sí? Y entonces, como hay un juicio detrás de eso, mi mamá me dejó, mi mamá no estuvo en los momentos importantes, mi mamá por estar trabajando quizás no pudo estar en un acto del colegio, no me pudo acompañar en tal o cual cosa, queda esa herida, ese juicio en nosotros, y después la vida nos pone de cara a una situación en donde tengamos que entender a mamá, ponernos en sus zapatos, utilizar la empatía o aprender a utilizar la empatía para justamente, ¿no? Mira, me pasa igual que a mamá. Y si no trabajaras, ¿qué sucedería? No se puede claro, no trabajar. Y no no, es que querés abandonar a tu hija, es que justamente, claro, ¿no? Hay que sostener y hay que mantener un hijo. Es una responsabilidad y es supervivencia. Entonces, cuando más tendemos a enjuiciar, a veces la vida nos pone de cara a esas situaciones. ¿Cómo rompemos con este patrón? Porque dijiste dos claro, veces, ¿no? Mamá volvió al pueblo, también vos volviste al pueblo. Hay algo ahí, una fidelidad ahí inconsciente con la abuela materna, posiblemente, que habría que buscar, ¿sí? ujú, Y a quién estás repitiendo y a quién estás reparando, porque a veces sucede esto, ¿no? Que podemos estar repitiendo y reparando en simultáneo a nuestro linaje femenino. Y ahora, claro. justamente, ¿no? Hablando de esto, Anaí, gracias por compartirnos, gracias, porque esto le puede servir a todos los que estamos acá, ¿sí? Como ejemplo, como disparador.
También es importante el tema del linaje femenino. Vamos de útero en útero, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que traemos células de la abuela, traemos información de la abuela. La abuela trae información de su mamá, de su abuela también, de su bisabuela. Es una cadena de información que va pasando de generación en generación y memorias uterinas, ¿sí? Que pueden tener que ver con memorias de pérdidas de niños, de infertilidad, de abuso, de dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Toda esa información pasa a través de nosotros, nos pasó mamá y nosotros a nuestros hijos. Entonces, esta información está alojada en el inconsciente del linaje. ¿Bien? Tenemos que sanar estas memorias, porque a veces son memorias que nos perjudican. Hay veces que hay infertilidades, ¿y de dónde viene esto? ¿Por qué no puedo? ¿Sí? Me hago todos los chequeos, todos los estudios y estoy perfectamente, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, hay que empezar a indagar ahí en el transgeneracional, que es otra de las etapas que también los desprogramadores o los biodescodificadores tenemos que ir a buscar ahí estas fidelidades inconscientes, reparaciones o repeticiones del árbol. ¿Mm? ¿Qué sucede cuando traemos a la luz, ponemos luz en el árbol y empezamos a entender por qué me pasa o para qué me pasa? Porque quizás soy doble, o mi abuela es mi doble, o mi bisabuela, o tengo la misma vida que llevó mi mamá, mi abuela, mi bisabuela. Empiezo a traer a la conciencia el para qué me pasan las cosas. Ya no es por qué me pasa siempre esto a mí, porque en la queja ya no es más una queja, ya es un protagonismo que necesitamos todos tener, ¿sí? Para entender y desprogramar, cortar para no seguir repitiendo hacia abajo. Hola Ale, gracias por venir. Hola, bienvenido. Bien, bueno, acá tenemos a, bueno, a Ale y Clau que han estado, ¿sí? en la formación anterior de bioniñez y desprogramación gestacional sistémica, que bueno, ya han hecho el curso y que saben un poquito de lo que estamos charlando, han experimentado también. Y bueno, justamente lo importante que es empezar a sanar desde el linaje femenino transgeneracional, nuestro propio proyecto sentido, empezar a indagar o hacer una regresión al útero, como dijimos en la charla anterior, ¿sí? Más allá si tenemos o no tenemos a nuestra mamá que nos pueda brindar esa información, la regresión al útero es algo que es muy efectivo, ¿sí? ¿Por qué es efectivo? Porque tenemos una memoria celular, por la epigenética, por la conexión que tenemos con mamá, porque conocimos a mamá desde dentro como nadie conoce a mamá. Sabemos de sus emociones, sabemos cómo funcionan sus órganos, sabemos si llora, si no llora, si está alegre, si está feliz. Conocemos absolutamente todo. Al conocer todo, ¿sí? Me fijo acá porque van ingresando personitas. Muchas gracias por venir a los que llegan. Eh, Nosotros necesitamos desprogramarnos, ¿sí? De todas esas emociones de mamá para justamente no llevarlas de por vida, digamos, de manera cíclica. ¿Por qué? Porque estas emociones y estos programas, estas creencias, esas heridas de mamá, nosotros las vamos a vivir de manera cíclica. Y lo mismo puede llegar a ocurrir con nuestros hijos. ¿Mm? Ahora, si tuvimos un proyecto sentido brillante, que también puede pasar, ¿sí? Tener un embarazo hermoso, súper esperado, no faltaba absolutamente nada, papá y mamá felices, la llegada del bebé era algo, la mejor noticia de todas, la familia estaba toda, el contexto feliz, ¿sí? No hay ningún proyecto sentido que desprogramar. Bien, no vamos a ir a buscar un problema o un conflicto donde no hay. ¿Cuándo yo tengo que prestar atención? Justamente, como dicen ahí, cuando es consciente de que está repitiendo una historia. Y cuando vemos que nuestros hijos repiten sintomatología de manera cíclica, o sea, cada tanto se enferman de lo mínimo. ¿Qué me está queriendo decir? O tiene algún problema de comportamiento, ¿sí? De territorialidad.
qué es lo que está pasando en casa, qué es lo que está pasando en el afuera. Lo que pasa en casa también posiblemente es un espejo de lo que pasa en el colegio. Tengo para mirar ahí. ¿Qué está pasando en casa? Bien, entonces, siempre tratar de ver el ambiente emocional en donde estamos, ¿sí? Donde conviven nuestros hijos, si es sano, si no es sano, para interpretar de alguna manera por qué mi hijo me muestra un síntoma. Bien, vamos hasta acá. Ok, cualquier duda, por favor, me detienen, ¿sí? Voy a ingresar a Ivana, ahí que está esperando. Muy bien. Entonces, se desprograma justamente, ¿no? Haciendo consciente lo que mi hijo me está mostrando. La mamá hace consciente, la mamá libera información. La mamá libera el programa. Por lo tanto, una vez que es consciente, desprograma a su hijo. ¿Desde qué lugares? Muchos. ¿Sí? Entonces, obviamente que mamá va a tener que responder un montón de preguntas que el desprogramador, o en este caso yo es de lo que me ocupo, ¿sí? De llevarla a la mamá a esos momentos con diferentes preguntas, ¿sí? Para que la persona pueda ponerse o recordar emocionalmente todo lo que ocurrió en esa etapa, ¿sí? La mamá va a tener un resentir, vamos a trabajar con su emoción oculta. No es la emoción que trae para trabajar la que es consciente, la que vamos a desprogramar, sino la que está detrás, que es la programante, ¿sí? Entonces, cuando mamá se consciente de dónde viene el conflicto, se libera la información, se libera el programa. Ustedes me van a decir, ¿a partir de qué edad nuestros hijos pueden trabajar sus propios conflictos? Tanto en bio como en constelaciones familiares sabemos que no podemos trabajar con niños, ¿sí? Ni adolescentes, quizás ya habiendo pasado los 16 años es lo conveniente, no antes. ¿Por qué? Porque el niño o el adolescente justamente está en su plena construcción de su personalidad, por lo tanto, no tiene una autonomía emocional como para discernir qué es lo propio, qué es lo heredado. Está como en otra, ¿sí? No hay una madurez como para enfrentarse a desprogramar o a querer desprogramarse de algo que ni siquiera sabe de dónde viene, ¿sí? Entonces, trabajamos con los padres. ¿Y qué sucede si mi hija, ejemplo, tiene 20 años y no cree en absolutamente nada de todo esto? No quisiera trabajar nada porque quizás lo holístico no es lo que ella cree, le resta importancia, no siente que la puede ayudar. Entonces nos dicen, mamá, vos estás loca, re loca, con todo eso que estudias y con todo eso que lo holístico y que no sé qué, que los programas. Entonces yo no tengo ganas de hacer una biodescodificación. Perfecto. Por lo general, se dice que queda ahí, ¿no? Algunos desprogramadores dijeron que se desprograma hasta los 16 años y después la persona se tiene que desprogramar con un terapeuta. En mi experiencia personal, he trabajado con las mamás de un muchacho, por ejemplo, ¿no? De 27 años, que obviamente no estaba en este mundo holístico, pero ya empezó. Pero en su momento dijo, mamá, vos estás re loca, yo no voy a entrar en todo eso, que qué sé yo qué es, ¿sí? Entonces trabajé con su mamá. Hicimos el proyecto Nara, que el proyecto Nara, obviamente a través de tantas consultas que uno va teniendo, va empezando a crear un método, porque a ver, si el sentir de mamá, más allá de que el niño, el adolescente, el adulto haya crecido, el proyecto sentido es el mismo, no cambia. La emoción la tenía la mamá en esa etapa de gestación. Entonces, más allá de que lo podría trabajar él o ella, el adulto, pero no quiere,
mamá puede trabajar igual, aunque ya su hijo sea adulto. Y tuvo resultados fabulosos, muy eficientes, a la hora de que una mamá trabajó por su hijo de 27 años, hizo un movimiento en su hijo y su hijo sanó. ¿Por qué? Porque ella lo liberó con el trabajo que hizo en consulta. ¿Sí? Entonces, no hay una edad para desprogramar un hijo. Sí, Rafa. Lucila, Sí. mi marido y yo trabajamos a mi hijo con 34 años también. Trabajó él por un problema que surgió con su pareja y a raíz de ahí la consteladora vio que había una herida de infancia y nos aconsejó trabajar a los papás. Maravilloso. Y trabajamos los papás y con buenos resultados. Por eso te digo que, y tenía pues hace 2 años, no, mentira, en Navidad hizo un año, iba a cumplir 37, pues con 36. O sea que sí que se puede. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el sentir es de mamá y de papá y el programa lo hemos heredado inconscientemente nosotros y sin quererlo, además. ¿Sí? No, no hay culpas acá. Siempre remarco lo mismo. No puede haber culpas porque es algo que sucede. Quizás nosotros estamos los más bien acá y después salimos de acá y hay una, no sé, una mala noticia y nos cambió el día. ¿Y qué sabíamos que iba a haber una mala noticia? O al revés, una muy linda noticia cuando estamos con un día medio así y las emociones se disparan. Entonces, no se puede controlar. Lo que se siente y lo que toman nuestros hijos justamente son nuestras emociones. Entonces, como es fenomenológico, sabemos que las constelaciones es fenomenológico. El movimiento que hizo el esposo de Rafa sirvió para liberar a su hijo de algo, ¿sí? Que obviamente lo tenía en conflicto. Más allá si él lo quería o no trabajar, creía, confiaba o no en esto. Sí. Bien, tenemos padres Porque la herida, conscientes. la herida en este caso era la herida de abandono, se hizo ver entonces, o sea, hasta entonces él no había surgido y por un tema de pareja, pues Se salió todo. mostró, claro, se hizo ver Se mostró, el conflicto. Ahí está. se Claro, hizo ver, sí. claro. Pero qué maravilloso, ¿sí? Que tanto vos como tu esposo tengan esta conciencia y que justamente, ¿no? Puedan acompañar en el proceso a su hijo, aunque él no lo haya querido trabajar, lo trabajaron por él. Y eso llega, Sí. eso Bueno, él llega. trabajó la parte que le correspondía a él, sí, pero además no, trabajamos los tres, pero Bien, independiente, él por un lado y nosotros por otro, no no juntos. juntos, Bueno, claro, aconsejado total. Y fíjate que la herida de abandono le venía del nacimiento, porque estuvo en la incubadora 21 interesante. días. Justamente, todo lo que O ustedes sea, a van mí compartiendo, me lo sí, separaron, o sea, yo lo conocí a mi hijo por cristales con 11 días. O sea, mi niño no estuvo conmigo para nada. Desde ahí le venía la herida de abandono. exacto. Bien, bueno, justamente esto que vos traes a la charla, ¿sí? Es un disparador para continuar con otra de las cuestiones, que obviamente tengo acá como una guía para poder comentarles. Esto que sucede más allá de un movimiento interrumpido, desde las constelaciones, también tenemos desde la bio esta mirada que tiene que ver con la desconexión de mamá, que vendría a ser una conexión interrumpida. Esto que pasó con el hijo de Rafi, que también lo he vivido yo con mi último hijo, de tener que ir a Neo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando los tipos de parto van a tener mucho que ver también a la hora de buscar desprogramar a nuestros hijos. ¿Qué sucedió en el parto? No solamente en la gestación, no solamente en los primeros 3 años de vida, sino también qué sucedió en el parto, cómo fue el parto, qué pasó, si lo pudieron poner en nuestro pecho, si automáticamente se llevaron a ese bebé, lo pusieron en la incubadora, ¿sí? Hay una conexión interrumpida. Cortan el cordón umbilical y de golpe yo no sé a qué pertenezco.
Me desconectaron de mamá y tuve que ir a una cajita en donde se parecía más o menos la temperatura del útero de mamá, la bolsita a la panza de mamá, pero ¿dónde está mamá? Entonces, ahí se generan estas implicancias o estas heridas de abandono, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una desconexión con mamá. Y posiblemente podamos observar, no todos los casos, pero en la mayoría de los casos, si hemos tenido un tipo de parto en donde nuestros hijos han tenido que ir a neo, ¿sí? Quizás estos hijos, cuando crecen, son más caseros, quizás son más inseguros, no son tanto de salir, prefieren estar en casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque salir afuera es peligroso. Su parto fue peligroso. Salieron de mamá, me desconectaron de mamá y yo no sé dónde estoy, ¿sí? Entonces, estos comportamientos que pueden afectar a nuestros hijos en el futuro, ¿sí? El descodificador tiene que sí o sí preguntar qué sucedió en la etapa del nacimiento también, ¿no? Para justamente entender la conducta o el sentir de este niño, esta angustia que puede tener que ver con esa desconexión o esa conexión interrumpida. ¿Bien? Fíjense cómo se van armando eh, engramas, ¿sí? A través de una herida o de esto, ¿no? De esta desconexión que hubo con mamá. Así que es importantísimo estudiar nuestro proyecto sentido y también recordar cómo ha sido nuestra etapa de gestación y qué ocurrió en los partos de nuestros hijos, como para aportar esta información, ¿sí? Bien. Entonces, recordar que hasta los 3 años el niño tiene una fusión emocional con mamá tremenda. Está conectadísimo. Todo lo que le pasa a mamá, el niño lo toma. ¿Sí? Sandy, ahí te vi. Adelante. Hola, hola. Hola, ¿Puedo comentar algo que me pasó? por supuesto. Eh, sí, hola. Bueno, he escuchado a muchas personas que ha sucedido lo mismo, que cuando tú das a luz no tienes esa, como decir, esa conexión con el niño, ¿no? Porque todo el mundo dice que nace, ay, soy mamá, qué bonito, toda ilusión. Pero, babe, yo, aparte que yo pasé una tristeza muy grande porque mi ilusión fue casarme y a la final me separé después de 3 meses, en cita de 3 meses y mis expectativas fueron muy grandes, era muy chiquilla, tenía 18 años. Cuando nació mi criatura, no estaba conectada con ella hasta el primer mes de vida. Cuando me lo pusieron en los brazos, eh, la primera cosa que vi fue la cara del papá, obviamente, no la recibí con amor, soy sincera. Entonces, un poquito sí, a veces me siento con culpa porque digo, claro, en ese momento era pequeña, pero me hubiera gustado de verdad, eh, ahora que estoy grande, que tengo 45 años, me hubiera gustado recibirla así con amor, ¿no? O si hubiera tenido otro hijo hubiera sido diferente, porque digo, lo hubiera recibido con amor. Pero tiene implicancias esa situación y verás que no podía salir de la barriga, fue tan difícil mi parto porque ella tenía el cordón umbilical enredado en el cuello. Claro. Ujú. Tiene implicancias de eso, ella por ejemplo tiene mucha dificultad que en el trabajo, ahora tiene 25 años, Ajá. con Bueno, la económica. bien. Bueno, primero y principal, el que vos puedas hacer esta conciencia tiene que ver con liberar esa culpa que sentís, porque esa culpa es innecesaria. ¿Por qué? Porque el contexto, el ambiente, el momento, ¿sí? En ese momento vos sentiste esas emociones, que después seguramente se fueron revirtiendo a lo largo del tiempo o con el paso del tiempo, ¿sí? En algún momento quizás pudiste ver seguramente a tu hija con otros ojos, no como al principio, ¿sí? O sea, Sí, sí, esa después, emoción se transformó, ¿bien? sí, Por lo tanto, sí, hubo sí, circunstancias por las cuales vos, en ese momento del parto o en esa gestación, estabas como desconectada. ¿Por qué? Porque había otras expectativas, porque también quizás esto de tu edad, muy jovencita, entender que te estabas preparando para una responsabilidad, ¿sí? Idealizando una vida que después
quizás no fue como lo esperabas, ¿sí? Entonces, no puedes sentirte culpable por eso, porque era lo que sentías en ese momento y que después lo pudiste revertir. Lo importante es que vos lo puedas traer a tu conciencia y que si en algún punto, como esto que vos compartís, ¿no? Tu hija tiene alguna dificultad en la vida, por lo que fuera, que justamente puedan trabajarlo. O lo trabaje ella, que ya es adulta, ¿sí? En donde ella va a poder preguntarte todo lo que ocurrió en esa etapa ¿para qué? Entender por qué le pasan ciertas cosas, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Es una emoción mía? ¿Es de mamá? Por lo general tiene que ver con el sentir de mamá, ¿sí? Entonces, al vos brindarle esa información y liberarla, además, explicándole como nos contás a todos nosotros, que fue un momento y que ya hoy sentís de otra manera y que lo pudiste revertir a la emoción, ¿sí? Ahí el programa, de alguna forma, desde la palabra tuya, que es lo más poderoso que podemos tener las mamás, ¿sí? Hay una liberación y esto de decir, esto era mío, hija, no te pertenece. No tenés que hacer lo mismo o sentir igual o repararme, ¿sí? Sino que tomes tu vida. Hay un montón de formas de desprogramar. Una es esa, ¿sí? La palabra de mamá es tan importante, como dijimos antes, para bien o para mal. Entonces, lo que vos le puedes decir a tu hija es una información que ella quizás necesite saber. Si vos percibís que ella está justamente arrastrando algún conflicto, que puede más tener que ver con vos que con ella. ¿Mm? Pero es un día a la vez. Ya hoy poder haberte liberado de esto hace que vos sientas diferente. ¿Sí? A todas nos han pasado cosas. No todas las mamás estábamos preparadas, ¿sí? Para ser mamás. Es algo nuevo, es algo que sobre todo las primerizas, ¿no? Desconocemos. Quizás hay miedos, hay inseguridades, hay nerviosismo. ¿Cuántas emociones hemos vivido? Si nosotros tuviéramos que hoy hacer una lista de todas las emociones que vivimos hoy, solo hoy, en este día, desde que abrimos los ojos hasta este momento de la charla, ¿cuántas emociones hemos experimentado a lo largo del día? Imagínense en esos 9 meses todo lo que la mente proyecta, ¿sí? Toda la información que hay ahí. Entonces, bueno, corrernos de esos lugares para justamente poder tomar todo lo bueno que sucedió después, ¿sí? Ok. Sí, sí, después yo conecté con ella al mes cuando pensaba que estaba enferma, pero no, fue una falsa alarma. Ahí conecté tanto con ella y de ahí me recuerdo desde el mes hasta los 3 años y medio enamoradísima de mí. Fue una conexión muy grande, tuvimos una conexión muy, muy, muy grande. De ahí me tuve que venir a Italia, la tuve que dejar con mis abuelos por 4 años y la fui a recuperar después. Ahí también hay un pedazo, ¿no? Pero sí, te agradezco de verdad por eso y veo que también tiene mucho miedo ella. Ahorita que me dijiste una palabra, ella tiene mucho miedo también al, al parir, porque tiene su pareja y están hablando de hijos y todo eso, ¿no? La veo que tiene mucho miedo, pero me doy cuenta que no es de ella, es mío. Claro, ahí está, eran los miedos tuyos. Es el Exacto. mío. Exacto, y lo que me dijiste esta cosa, me doy cuenta que no es una cosa de ella, es una cosa más mía que de ella. Bien, bueno, pero estaría bueno que vos de alguna manera le puedas contar un poquito de eso que vos sentías en esa etapa para liberarla justamente y que después contarle el resto de la experiencia, ¿no? Al principio sentías algo y que después pudiste y que después conectaron y que, ¿no es cierto? Toda la otra parte que también necesita escuchar, más allá de que la conozca, ¿no? La conexión que han tenido. Así que sí, se sana. Quédate tranquila que eso se sana y ya lo estás sanando desde el momento que lo puedes decir. ¿Sí? Gracias. No, por favor, a vos por compartirnos. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer como Sandy? Baja la mano, no sé qué opciones. Bien, bajo la mano para no confundirme. Ahí. Bien. Bienvenida Gise. Bueno, entonces, todo lo que ustedes
consideren que se puede trabajar con nuestros hijos, ¿sí? Para liberarlos, es necesario primeramente ponernos en contacto con esas emociones, como le decíamos recién a Sandy, ¿no? Conectar con esas emociones para poder darnos cuenta qué es lo que le pertenece a nuestros hijos y qué es lo que no. ¿Bien? Ok. ¿Qué se hace en una sesión de desprogramación? Bueno, justamente recopilar toda esta información. ¿Qué es lo que tiene el niño para trabajar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el ambiente emocional en casa? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en casa? Como para que el niño esté manifestando algún comportamiento, sintomatología, diagnóstico, ¿sí? Se trabaja con mamá, se va desde el momento del diagnóstico hacia atrás, de manera cíclica, ¿sí? ¿Qué pasó a tal edad? ¿Qué pasó a tal otra? ¿Qué sucedió en el proyecto sentido? ¿Sí? ¿Cómo era el ambiente emocional en esa etapa? ¿Por qué? Porque todo lo que no se sana se repite, ¿sí? Se repite, se nos repite a nosotros, también se puede repetir a nuestros hijos. Cada tanto sucede algo parecido, ¿bien? Entonces, en caso de que sea un conflicto mucho más complicado, ¿sí? No quiero entrar mucho ahí en los detalles, pero enfermedades autoinmunes, enfermedades que puedan manifestar nuestros hijos, transgeneracionales, ¿sí? Vamos a tener que hacer una apertura de árbol, buscar ahí en el árbol a quién está representando mi hijo con esta sintomatología. ¿Bien? Ok. Importante y fundamental que comencemos a través de ellos a trabajar en nosotros mismos, porque mientras más sanos estemos nosotros, menos conflictos van a heredar de nosotros. ¿Bien? Entonces, ya habiendo dicho todo esto, eh, para aprender a desprogramar y para aprender a sanar, nosotros estamos haciendo el curso de bio niñez y desprogramación gestacional sistémica. Estamos ya en el tercer mes, son 4 meses, ¿sí? Nuestros cursos comienzan y terminan. ¿Por qué? Porque nuestra metodología de trabajo justamente es preservar la intimidad de cada uno de nuestros alumnos. Así como ustedes hoy comparten experiencias, ¿sí? En un taller, en un curso o en un seminario, se comparten muchas más intimidades y se logra tener un ambiente de trabajo y de compañerismo, ¿sí? En donde todos nos cuidemos. Por eso nuestras clases no se vende el curso enlatado o no se vende el curso grabado luego de haber culminado. ¿Por qué? Porque están las historias de nuestros alumnos, las historias de vida de ellos. Y para nosotros es fundamental, ¿sí? Cuidar la intimidad de ellos. Entonces, esta formación está en el tercer mes, son 4 meses, comienza termina y comienza nuevamente con un grupo nuevo. ¿Bien? Donde van a recibir todo el material por escrito. Las clases quedan grabadas para los alumnos que por alguna situación no pueden estar presentes. Siempre el 80% de las asistencias en lo posible. ¿Sí? Es un curso que vamos a empezar a sanar desde lo transgeneracional, linaje femenino, desprogramación de útero con mamá y luego aprender a desprogramar a nuestros hijos. Bien, es un poquito lo que les estuve compartiendo hoy acá. Eso por un lado, lo que es una formación de bioniñez y desprogramación gestacional sistémica. Lo que es una consulta personal, bueno, hay que traer algo para trabajar, justamente. Yo me encargo de hacer la desprogramación gestacional, ¿sí? Y desprogramación de útero de las personas que lo necesiten hacer porque sienten, ¿sí? Que hay patrones, que hay situaciones que se les repiten parecidas a la de la abuela, de mamá, ¿bien? Entonces, sesiones por un lado, formación por otro, y el próximo sábado que viene a las 10:30 horas Argentina, 10:30 horas argentinas de la mañana, obviamente, ¿sí? Voy a estar dando un taller
para desprogramarnos del útero materno. Bien, es la desprogramación de todo lo que hemos visto en la primera charla. Bien, o sea, como para empezar a sanar nosotras y después poder sanar a nuestros hijos. Bien, así que les voy a dejar la invitación en el WhatsApp para que la que tenga ganas y la que necesite desprogramarse, bien, pueda acceder a este taller tan bonito, que obviamente lo preparé con mucho cariño, para ¿Este justamente, sábado es, Lu? sí, ¿Este sábado sábado, el siguiente? sábado que viene, sí, sí, exacto, que creo que es, no recuerdo si es exacto, estoy 13, perdidísima, 13, sábado 13, 13. sábado 13, ahí estamos, a las 10:30 de la mañana, hora argentina, ya les voy a compartir el flyer, quienes quieran participar, están invitadas, ¿sí? Para comenzar justamente a sanarnos, ¿sí? A liberarnos de cosas que no nos pertenecen, con amor, nunca, nunca desde un lugar de decir me quiero sacar esto de encima, esta carga de encima, le quiero devolver a mi mamá lo que me... No, no es desde un lugar de enojo ni de rechazo hacia mamá, es desde un lugar de conciencia y de dejar en los pies de mamá lo que es de mamá y decir hasta acá te acompañé, hasta acá te repetí, hasta acá te reparé, ahora quiero ser yo. Me libero de todo eso, de todas esas emociones para empezar a ser yo mismo. Bien, así que es un trabajo muy bonito que vamos a hacer en grupo, donde todas se van a llevar la experiencia, lo van a experimentar, lo van a sentir, ¿sí? Y bueno, es la invitación para el próximo sábado por la mañana. Gracias. Sí, claro que sí, Juana, claro que sí. Por supuesto que sí, es importante sanar. Así que bueno, si me quieren hacer alguna consulta más, el grupo de WhatsApp va a quedar siempre abierto porque en cualquier momento se viene la charla, una charla de Javi, gratuita también, ¿sí? Una charla, ese grupo es para lo gratuito, ¿sí? Ahora vamos a promocionar esto porque justamente estábamos hablando de lo que es de programación estacional. El que quiere, no es una obligación, ¿sí? El que quiere, que lo siente y que tiene ganas de justamente trabajar en su proyecto de sentido, es una opción. Si no, en consulta, también les voy a dejar ahí mi flyer con mi numerito de teléfono, la que quiera, lo que lo sienta, o si saben de alguien que necesite trabajar, le pueden compartir mi número, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Y agradecerles, por supuesto, a la presencia de ustedes. Siempre va a haber charlas gratuitas dentro de los tiempos que tengamos con Javi, porque mañana arrancamos con Transgeneracional, ¿sí? Que va a estar Rafi, que va a estar Juana. Bueno, ahí algunos ya lo hicieron, ¿sí? En la formación anterior. Así que son 2 meses de formación, aprender a armar nuestro árbol genealógico, a conocer la historia de nuestros ancestros, a encontrar ahí toda esa información que necesitamos Hermoso, desprogrammar. Clau también imperdible. estuvo, sí, sí. Así que bueno, estamos con las formaciones a full y invitados también la próxima vez que hagamos Bioniñez, quienes les interese, sean terapeutas o es para uso personal, como decimos siempre, para tener herramientas como mamá, serán bienvenidos. Así que, bueno, gracias por estar, gracias por venir. No se vayan del grupo de WhatsApp porque siempre va a haber invitaciones gratuitas para que puedan compartir con nosotros, tanto conmigo como con Javi, un poquito de lo que sabemos, ¿sí? No sé si fue mucho, si fue poco, siempre lo damos con mucho amor. Gracias, Olga, hermosa, gracias. Y bueno, lo que no se da se pierde, así que es compartirlo y es gratitud sobre todas las cosas, ¿sí? Por el tiempo que ustedes nos prestan, por seguirnos, acompañarnos, formarse con nosotros o simplemente venir a escuchar y estar ahí del otro lado. Para nosotros es muy valioso y nos honra. Así que muchas, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Juana. Gracias. Lo que quieran, si se quieren quedar un ratito más, yo no tengo problema. Si quieren hacer alguna pregunta o compartir algo, serán bienvenidos. Sí, este Ojalá se grupo, animen todas. una Sí, pregunta, Sandy. grupo podemos invitar a otras personas. Claro que sí. Quienes ustedes consideren, si saben que algo de lo que está acá, obviamente les puede servir a alguien más,
tienen que pedir el enlace o creo que el enlace está compartido, ¿sí? Y lo comparten y el que quiera puede sumarse. Lo mismo Puente Integral Emocional, nos encuentran en Facebook, ahí van a ir viendo todas las actividades que vamos haciendo. Se viene un presencial en Rosario, unas constelaciones familiares en Rosario. Vamos a estar el 20, el sábado 20, acá en Rosario haciendo constelaciones. Y después formaciones, talleres, seminarios. Sí, Clau. Sí, digo, ahí voy a estar. Claro, claro. Es rosarina como yo, Clau. Está cerquita, por Sí, eso ella va a venir. Claro. sí. Gracias, Mica. Suerte. Hermosa. Gracias. Gracias por venir. Bueno, hermosuras, esta clase va a quedar grabada, quienes la quieran volver a ver o compartir. ¿Saben qué? Invitan a alguien a Puente, va a estar subida en Puente y si no en el canal de YouTube, ¿sí? Puente Integral Emocional. Y ahí la van a poder gratuitamente ver todos el que lo necesite. Bien, gracias por venir. Un placer para mí y me siento muy honrada de tenerlas a todos ahí del otro lado. Muchas Gracias, gracias. Gracias, Gracias a todos. gracias. Nos vemos Hasta pronto. mañana. chicas. Nos Gracias vemos a todas. con algunos mañana que empezamos transgeneracional. Va a ser hermoso, un camino muy bonito. No se van a arrepentir. Gracias. De nada, muchas Nos vemos. gracias. Adiós. Gracias. Chau, 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 Chao, chau, chao, chau. Gracias. A ustedes. Conmigo te ves el jueves. Conmigo eso es verdad. El jueves con ¿Sabes? transpersonal, en el coaching transpersonal nos veremos. Claro que sí. Nos vemos, hermosas. Yo Gracias, las Nana. ando extrañando, ¿eh? Ay, Pero bueno, bueno, y yo Sí, también. Nosotros también te sí. extrañamos. Pero ya se va a dar, ya se va a dar. Ya nos vamos a volver a ver. ya se va a dar, Claro que exactamente. sí. Es una cuestión de tiempos nomás lo mío. Claro, Así no hay que problema. ya voy a ver Todos cómo me tienen, organizo. todos tienen puertas abiertas acá. Siempre, siempre, siempre. Muchas gracias a todos, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos prontito. Solcito. Adiós, 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 adiós. Chau, Ale, hermosa amiga. Chao, chao. Chau, Chao. chau. Adiós, 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 adiós. Chau, 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 chau. Stop.